Hola, hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Malena Sánchez y es un gran placer tenernos con nosotros. Vamos a esperar un par de minutitos más para que la audiencia aumente para este gran tema que tenemos el día de hoy, que es alimentos procesados, ultraprocesados y azúcar añadida, que sin duda será un gran tema. Más adelante le vamos a presentar a nuestra doctora que estará el día de hoy exponiendo este webinar. Así es que muchísimas gracias, bienvenido, y mientras esperamos a que entre más personitas, les voy a agradecer muchísimo de su participación y que nos indiquen de qué empresa nos están visitando, ya que para nosotros es muy importante contar con su gran presencia. Y también por ahí indicarnos qué personitas por ahí ya están registradas o bien si es su primer contacto con Mi Doc Online. Se los vamos a agradecer muchísimo y adelante. La participación la pueden hacer por medio del chat y les recuerdo que la sesión de preguntas y respuestas estará al final del webinar, ¿ok? Una servidora les estará leyendo las preguntas para que nuestra doctora nos esté apoyando en responderla. Así es que bienvenidos nuevamente y nos encantaría saber de qué empresa nos visitan. Muchísimas gracias por su participación. Bienvenidos. De verdad que estamos muy contentos de ver tantas empresas el día de hoy con nosotros. Así es que ya en un par de minutitos vamos a iniciar. Hola Nayeli, muchísimas gracias. Bienvenida nuevamente. Gracias por seguir estos webinars y talleres que Mi Doc Online está impartiendo cada mes. El objetivo de estos webinars y talleres es justo esto, tener un acercamiento con todos ustedes para que cualquier tipo de duda, situación en base a los temas que estamos tocando, ustedes puedan expresarse directamente con un especialista. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente y vamos a dar comienzo a este webinar. Así es que, bienvenidos. Les voy a presentar en este momento a nuestra doctora Dalia Morales San Juan, quien es la especialista que va a estar tocando el día de hoy este tema. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por su participación. La escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes para presentar el tema. Entonces, espero que sea de su agrado y pues demos inicio, por favor. Adelante, doctora. Bien. Aún no inicia la presentación. ¿No están viendo nuestra pantalla? Deme un minuto, por favor. Listo, ya está. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar del tema que es acerca de los alimentos procesados, ultraprocesados y azúcar añadida. Dentro de los puntos importantes que vamos a destacar en este tema son los siguientes. Vamos a identificar qué son los alimentos procesados, ejemplos de algunos de estos, los productos industrializados, cuál es la diferencia, las características de los productos ultraprocesados, ejemplos de estos, qué es el azúcar añadida, cuál es su uso en la industria, los resultados del consumo de estos azúcares y los alimentos altos en azúcares y de esta manera cómo identificar el azúcar añadida en una etiqueta de un alimento. Y bueno, vamos a dar inicio. Continuamos, por favor. Gracias. Y bueno, pues a modo de introducción debemos estar al tanto que los alimentos procesados o industrializados, como también se les conoce, son aquellos que incluyen a las bebidas azucaradas, la comida rápida, lo que es la bollería industrial, las golosinas, los postres, entre otros. Desafortunadamente, este tipo de productos con el tiempo y en los últimos años han ido desplazando a los alimentos tradicionalmente nutritivos. Entonces, actualmente ya se opta por comprar alimentos industrializados en el supermercado o que ya vienen semicocidos o semipreparados. Una comparación muy básica o muy frecuente es que en ocasiones, en lugar de comprar nuestras frutas o verduras de manera local en un establecimiento cercano a casa o en algún mercado disponible, si es que se encuentra el acceso, se opta por comprar de lo natural a lo industrializado, ya sean verduras en lata, las leguminosas que también son muy frecuentes, como es el caso de frijoles, lentejas que ya vienen en lata, verduras que ya vienen en lata, como es el caso de champiñones, zanahorias, chiles, etcétera. Entonces ya se opta por comprar más este tipo de productos, ya sea por el tiempo, por la accesibilidad e incluso aunque son más caros que un producto natural o local, se siguen adquiriendo. Y esto es lo que ha dado paso al incremento del consumo de estos productos. Asimismo, también hemos observado que no solamente los alimentos han cambiado, sino las preparaciones que se le han ido dando. Entonces, con tantos electrodomésticos también que ya hay de moda, a veces ya se opta más por lo que es lo frito, lo capeado, lo empanizado, los restaurantes de comida rápida, en donde se acompañan las clásicas hamburguesas, las alitas de fin de semana, etcétera. Entonces, ya hay un mayor incremento al acceso de estos productos y incluso aunque son mucho más caros, se están prefiriendo actualmente. Y desafortunadamente el sobreconsumo de este tipo de alimentos ha ocasionado el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, donde se destaca principalmente en lo que es diabetes e hipertensión arterial sistémica. Y estas enfermedades ya son consideradas como una epidemia en toda América Latina y desafortunadamente ya está presente en la etapa adulta, en la etapa infantil y en la etapa de adolescentes. Y debemos de recordar pues que México es el primer lugar en obesidad en etapa infantil y el segundo lugar en etapa adulta. Entonces ya estamos totalmente rebasados y encabezamos la lista de obesidad a comparación de otros países. La siguiente, por favor. Y bueno, para identificar y saber
¿qué es la qué es la comida procesada? Y bueno, pues la comida procesada son aquellos alimentos que reciben un procesamiento industrial. En este tipo de proceso, pues se cambia la naturaleza del alimento original porque ya se adicionan ciertos ingredientes o elementos, como es el caso de la grasa, de la sal, del azúcar, aditivos u otros componentes que puedan alargar su vida de anaquel. Y bueno, pues este tipo de productos no precisamente están diseñados para satisfacer las necesidades nutricionales de la población, sino que estos productos pues únicamente están elaborados con el propósito de que se conserven por mucho más tiempo y pues de que puedan tener un mucho más tiempo de vida de anaquel. Aparte de que este tipo de productos a la larga, cuando se tiene un consumo frecuente, también provocan deseos incontrolados de su consumo, de tal manera que pues esto ya se convierta en una especie de gula, porque a veces ya no tenemos ni siquiera en cierto momento la sensación de saciedad, sino que ya nada más está consumiendo por el hecho de estar masticando algún alimento o el de tener la boca ocupada, pero pues desafortunadamente esto es lo que ha ocasionado el incremento de este tipo de productos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues los alimentos procesados, este tipo de alimentos se caracterizan por tener uno, dos o más ingredientes. Entonces, tenemos dos tipos, los alimentos procesados y los ultraprocesados. Entonces, vamos a comenzar con los procesados. Entonces, este tipo de productos pueden contener sal, pueden contener azúcar y aceite. Y básicamente se quedan a veces en 3 o 4 ingredientes, pero no superan más de estos, que son los básicos: azúcar, aceite y sodio. Y esto con el propósito de que puedan mantener o puedan aumentar su cualidad organoléptica, como es el caso del sabor, del color, el olor y la textura. Y todos estos cambios se le hacen a este tipo de productos de tal manera que puedan ser mucho más llamativos para nuestro consumo y atractivos a nuestra vista. Y pues esta categoría incluye alimentos en los que se utilizaron métodos de conservación, como es el caso del salado, que es un método de conservación que se lleva empleando desde la época antigua para tratar de que los productos puedan mantener una mejor conservación y evitar que se echen a perder rápidamente. El salado se utiliza la fermentación con sal y también en el caso de algunos panes y quesos, pues la fermentación no alcohólica a base de la levadura para permitir una mayor durabilidad. La siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de alimentos procesados. Otra característica que tienen este tipo de productos es que pueden ser parte de una alimentación saludable. Esto es entre comillas, o sea que pueden ser a modo de complemento y no como un sustituto de. Entonces, si tal vez en algún momento no tengo, tal vez se me olvidó a lo mejor hacer la compra de las verduras locales o naturales, y pues ya no me queda de otra, pues puedo adquirir una verdura tal vez enlatada, pero este es de forma opcional, entonces no es para tomarlo en cuenta diariamente, entonces es por ello que solamente funcionan como complemento. Y algunos ejemplos de estos alimentos son los panes frescos o de grano entero, los quesos sencillos y los productos de origen animal salados y curados, como es el caso de lo que es también toda la, toda la salchichonería, todo lo que es el jamón, lo que funciona también como queso de puerco, chuleta. Entonces son de ese tipo de alimentos que se pueden considerar como complemento. También los vegetales en salmuera, los aceites de origen vegetal y las especias. Entonces todos estos alimentos procesados sí son de industria, pero como tal no están cambiados al 100%. Tienen algunas modificaciones para que puedan funcionar y puedan ser parte de nuestra alimentación, pero de manera ocasional. La siguiente, por favor. Y bien, ahora vamos con los ejemplos de productos ultraprocesados. A diferencia de los otros, que sí se les llaman alimentos procesados, a estos ya se les llama productos, porque a este grupo ya no son alimentos, ya son productos, porque ya están preparados o elaborados a base de formulaciones industriales y ya están fabricadas sintéticamente. Entonces ya no tienen nada de lo natural. Entonces, si compramos, por ejemplo, unas papas
fritas, lo menos tiene todo menos papa. Si compramos una salsa de tomate, ya sea una salsa catsup o ese tipo de salsas que nos venden que son para sopas o para cualquier otro tipo de comida, tienen todo menos el producto principal que es el tomate o el jitomate. Entonces, todo este tipo de productos tienen formulaciones a base de sodio, de azúcares, de colorantes, de antioxidantes, etcétera, para tratar de que el producto sea a lo más similar a lo natural, pero en realidad ya no estamos consumiendo un producto de origen natural. En la siguiente, por favor. Y algunas de las características principales de este tipo de productos ultraprocesados es que tienen un elevado contenido de grasa saturada, azúcar, sodio, etcétera. Entonces, este tipo de elementos los podemos ver en la información nutrimental al momento de adquirir este tipo de productos. Entonces, también debemos de crearnos el hábito de revisar las etiquetas. Aquí tenemos el ejemplo de un producto donde se observa su información nutrimental, entonces la mayoría más bien todos los productos por norma y por regla deben de tener esta información. Ya nada más aquí va a depender del tamaño del empaque o de la etiqueta. Por ejemplo, este tipo de producto que es en lata, su información nutrimental viene en forma de tablita, por el cual pues es mucho más fácil su lectura. Pero hay productos que son las etiquetas mucho más pequeñas, como el de los refrescos que vienen en botella o que son enlatados, que no trae como tal una tabla, sino que su información viene en forma de lista. Entonces, a veces también es un modo de estrategia para que el consumidor no preste atención a este tipo de detalles, pero sí es importante poner atención a leer la etiqueta y estar al tanto que todos esos ingredientes y que toda esa cantidad que trae por cada elemento no siempre va a ser por todo el producto, siempre va a ser por el tamaño de la porción. Entonces, para que también tengamos mucho cuidado en eso, porque a veces podemos observar que tal vez de azúcar añadida, por ejemplo, de sodio, ahí me indica que me aporta 1310 miligramos, pero podemos llegar a pensar que pues esa cantidad a lo mejor es por toda la lata, pero pues no es así. Si observamos en la parte de arriba, me indica que la porción es una taza, entonces ahí tenemos aproximadamente dos porciones del producto, o sea que se duplicaría la cantidad, entonces ahí también hay que poner atención en el tipo de productos industrializados. Como punto número 2, se les agregan aditivos como colorantes, saborizantes artificiales, conservadores, entre otros. Esto con el propósito de incrementar artificialmente su color, el sabor y la textura. ¿Para qué? Pues para que los haga más duraderos y atractivos. Desafortunadamente, todo este tipo de ingredientes como colorantes, saborizantes y demás, a la larga puede llegar a causar problemas en la salud. Entonces, puede llegar a presentarse alergias, entonces alergias alimentarias, también lo que es, también problemas cardiovasculares por el consumo excesivo de sodio a través de estos alimentos. También puede llegar a causar lo que es dermatitis. Entonces, si llegamos a observar a veces que llega la aparición de urticaria, comezón, eso puede ser la reacción de una alergia al consumo de este tipo de productos. Como punto número 3, es que contienen pocos alimentos enteros o ninguno. Quitan sus elementos benéficos, como es el caso de fibra, proteínas, vitaminas, entre otros. Entonces, la mayoría de estos productos ya no nos ofrecen lo que es un alimento natural. Entonces, nunca se va a comparar un alimento industrializado al natural. Así que si tenemos la opción de disminuir este tipo de productos, pues qué mejor. Como punto número 4, generalmente pues se venden empaquetados. Entonces, su principal característica pues es que ya están listos para consumir, pertenecen a una marca y pues son altamente publicitarios. Entonces, hay productos que también se han apoyado mucho de sus comerciales, tienen una gran publicidad, entonces ya hay empresas que son multinacionales, son internacionales, como es el caso de los refrescos, de la bollería, que a veces se apoyan de un muñequito que les permita atraer un público infantil. Entonces, el claro ejemplo es el de los cereales de caja.
Actualmente ya ningún producto debe traer ningún personaje publicitario, ya sea el tigre-toño, el gallito, el tucancito. Entonces ya ningún producto debe traer este tipo de personajes, que ahí todavía llegamos a ver en los supermercados uno que otro producto que todavía tiene su personaje, pero ya no debería de tenerlo. Pero desafortunadamente, que a pesar de que el producto ya no lo tiene, pues tenemos otro tipo de medio que sí lo presenta, los comerciales. Entonces ahí lo seguimos viendo y al final de cuentas siguen buscando estrategias estas marcas para que sus productos no se dejen de vender. Desafortunadamente, pues el daño siempre va a ser para el consumidor. Y con la siguiente, por favor. Y bueno, pues desafortunadamente la mayoría de estos productos pues están dirigidos a la población infantil, a los adolescentes, y pues sobre todo son los principales que quedan vulnerables a esta sobreoferta del mercado. Y pues aparte de que son de fácil acceso estos productos, y pues llaman la atención para cualquiera de esta etapa. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos ultraprocesados? Pues los principales son los refrescos, los jugos artificiales. Así que si a veces optamos por mandar el lunch a la escuela, que a base del juguito del Valle o el Jumex, pues ahí tenemos que son de los principales productos ultraprocesados. Los helados, los chocolates, las golosinas, los dulces, todas las galletas que vengan empaquetadas, las frituras de toda marca, también son parte de este grupo. Los cereales de caja. Entonces si a veces pensamos que por estar consumiendo un cereal de caja que diga que es alto en fibra, o que es cero, o que es que reduce tallas, etcétera, es únicamente una estrategia comercial porque no tiene ningún beneficio. Los verdaderos cereales integrales que podemos considerar son los naturales, como granola, avena, amaranto, el maíz, entre otros. Esos son los cereales, los verdaderos cereales integrales, pero de ahí lo que viene en la caja no tienen nada de integral ni natural. También todo lo que es en pan de caja de marca. Entonces a veces en ocasiones llegamos a considerar que por consumir un pan que dice integral me va a causar mayor beneficio, y a veces desplazamos alimentos naturales. Por ejemplo, el maíz es un cereal integral y del maíz surgen varios productos, sus derivados, desde lo que es la tortilla, desde también lo que es, por ejemplo, el elote desgranado, los famosos esquites, etcétera. Entonces, el maíz tiene múltiples alimentos que podemos tomar en cuenta, las tostadas, horneadas, etcétera. Entonces, a veces se desplaza la tortilla, la tostada horneada por un pan de caja. Y cuando a veces notamos y decimos, ¿por qué no bajo de queso? Si diariamente como pan integral, pues pues ahí tenemos como tal la respuesta, porque pertenece a este tipo de productos. A menos que cada quien elaborara su propio pan, pues es como estaríamos asegurando de qué ingredientes estamos utilizando. Pero si estamos utilizando de una marca comercial, no nos asegura gran beneficio. Y bueno, de ahí vamos con otro, pues principalmente las comidas rápidas, en las salchichas, todo lo que sea de embutidos, leches azucaradas. Entonces también si optamos por comprar que la leche de chocolate, que la leche de fresa, pues es un producto ultraprocesado. También los derivados lácteos, azucarados, toda la bollería industrial. Entonces, todo lo que sea que donitas, que vengan bimbuñuelos, etcétera, eso es parte de la bollería industrial. Las sopas instantáneas y la carne reconstituida, y en general productos que se venden en tiendas de conveniencia. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de estos. Ahora vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues el otro ingrediente crítico es el azúcar añadida. ¿Cuál es el azúcar añadida? Pues es un ingrediente que no existe naturalmente en un alimento o en una bebida, pero se añade y se utiliza en este tipo de productos con el propósito, pues, de que
potenciar el sabor, es decir, que lo haga mucho más dulce para que pueda ser más atractivo para el paladar del consumidor y pues no nos aporta ningún valor nutricional. Ojo, aquí el valor nutricional no quiere decir que no nos aporta calorías, sí. El valor nutricional es que nos aporte nutrientes, por ejemplo, que nos aporte proteínas, que nos aporte carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales. Esos son los macronutrientes, eso es lo que necesita el organismo y eso es lo que no nos aporta. Lo que sí nos aporta es una elevada cantidad de energía. Entonces, la energía es lo que nos permite desempeñar nuestras actividades, pero a veces cuando se pasa de energía, los productos, todo ese exceso se va a transformar en grasa y al momento de transformarse en grasa se va al almacenamiento en el cuerpo y se almacena en forma de adipocitos o grasa en el cuerpo. Entonces, eso es lo único que nos aporta el azúcar añadida. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el azúcar añadida se utiliza en la industria con el propósito de hacer al alimento mucho más dulce y pues para tener un sabor universal y pues además de que les da un sabor y una textura diferente. Entonces también permite que equilibre la acidez del alimento e incrementa también su conservación y su vida de anaquel. Entonces el azúcar añadida se utiliza para la mayoría de los productos. A veces de los que menos pensamos también hay azúcares añadidos. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora aquí viene lo desafortunado del uso del azúcar añadida. Tenemos los resultados pues de su consumo excesivo. Entonces, algunos resultados desfavorables es que hace más denso a los alimentos, entonces lo cual contribuye a una ganancia de grasa corporal. Como segundo punto, entonces aumenta los triglicéridos en sangre y trae como consecuencia el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, los triglicéridos son resultado de un exceso de energía que consumimos. Si consumimos en la mañana, por ejemplo, ya sea, nos llevamos tal vez en la mañana un licuado a lo mejor, un licuado o un yogur bebible que pasamos a comprar, ya sea al Oxxo, porque no me dio tiempo de desayunar en casa, me compré un yogur bebible y lo voy a acompañar con unas donitas. Pero como yo no leo etiquetas, como yo no interpreto esa información, me compro las donitas que vienen de 6 piezas y me las acabo todas. Y posteriormente de ahí, al mediodía, tal vez me proporcionan en el trabajo o también se me olvidó, no llevo comida y compro comida rápida, lo que me queda más accesible en este momento, tal vez una torta que está acompañado de más ingredientes, por ejemplo, una torta ya sea de carnitas o una torta de jamón que viene con salchicha o una combinación de ingredientes elevados en calorías. Y aparte de eso, lo voy a acompañar con un refresco Coca-Cola. Y entonces es así como se va dando el incremento de calorías. Y pues como después de trabajar, a lo mejor mi trabajo es muy sedentario, tal vez me la paso sentado o tal vez no realizo ejercicio. Entonces, todas esas calorías que yo consumía a base de esos alimentos no los voy a utilizar y todo eso se va a transformar en grasa. Aparte de que se va a transformar en el área de cintura, en el área de cadera, pues también se va a ir al torrente sanguíneo y es ahí donde se empieza a acumular en lo que son en el torrente como tal. La sangre ya no fluye de manera adecuada porque se va formando una especie de placas en lo que es en la arteria y entonces es por ello que a veces nos sentimos como que nos falta el oxígeno, nos sentimos sofocados porque el oxígeno ya no está fluyendo de manera correcta. Entonces, eso es el resultado de los triglicéridos elevados. También incrementa la probabilidad de presentar caries al permitir pues que las bacterias crezcan y se multipliquen. Entonces, si llevamos una alimentación rica en azúcares y no precisamente en azúcar de mesa, estamos hablando que todo este tipo de productos de los que ya hablamos anteriormente, estamos más propensos a presentar caries. Entonces, no solamente serán las caries en una etapa infantil, sino también serán en cualquier etapa de vida. Así que hay que cuidar mucho el consumo de estos productos. Como cuarto punto, es que puede presentarse resistencia a la insulina por la ingesta de alimentos ricos en fructosa y en jarabe de maíz. Entonces, los azúcares añadidos son estos dos ingredientes principales, la fructosa y el jarabe de maíz, que son los que se utilizan para potenciar el sabor de los productos y a la larga, pues es por ello que se
llegan a presentar problemas como glucosa elevada o la hiperglucemia y por ende la resistencia a la insulina. Entonces es cuando ahí el páncreas ya no produce la insulina suficiente para poder contrarrestar todos estos niveles elevados de glucosa y es cuando ya ahí vienen este tipo de problemas. La siguiente diapositiva, por favor. Y bien, otro tipo de problemas es que se da la presencia de dislipidemia, que es la combinación de colesterol elevados y triglicéridos elevados en sangre. Entonces es la combinación de ambos. Entonces ahí también ya tenemos un inconveniente que puede empezar a desarrollar enfermedades cardiovasculares. El otro punto es la hiperglucemia, que también si no llevamos un adecuado tratamiento después de su detección, pues se puede llegar a convertir o a desarrollar en diabetes mellitus. Entonces también es por ello la importancia de tener un monitoreo, ya sea mensual o cada 2 meses o por muy poco 2 veces al año, llevar a cabo como tal un chequeo de estudios de laboratorio para verificar cómo se encuentra la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico y demás. Esos son estudios de gabinete que nos pueden apoyar para verificar cómo nos encontramos a nivel interna o de sangre. Y el otro punto, pues, es la obesidad, lo más característico, sobrepeso u obesidad, el exceso de grasa o de tejido adiposo corporal. También, pues, el hígado graso no alcohólico también se puede llegar a presentar y el síndrome metabólico. Es cuando ya se presenta una alteración en general de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de que también ya se empieza la detección en problemas de riñón. Entonces es cuando ya se da un problema multifactorial de todo este tipo de problemas, una serie de alteraciones. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí pues tenemos algunos ejemplos de alimentos altos en azúcares añadidos, son los principales, los más característicos, que son las galletas y la bollería industrial, los pasteles. Entonces tanto pasteles se pueden considerar también caseros como también los pasteles que venden industrializados. Entonces también cualquiera de los dos ya utilizan a veces ingredientes que favorezcan el sabor mucho más dulce. Los helados, entonces principalmente también los helados que venden en vasitos, las golosinas, todo tipo de golosinas, refrescos también, todo tipo de refrescos, todo tipo de marcas, así el producto diga que refresco cero, que refresco light, no hay únicamente lo que hacen es sustituir un azúcar de caña por sustituirlo por un jarabe de maíz. Es lo único que hacen, sustituir azúcar de caña por fructosa. Entonces no hay diferencia e incluso pues es mucho más dañino porque ya son azúcares que ya son diseñados o que ya son creados en la industria. Jugos y néctares, así igual sea jugo que me promete que es hecho de naranjas naturales, que de durazno natural, que es 100% fruta, pues también son parte de este tipo de grupos. Las bebidas deportivas, entonces también las bebidas deportivas no están exentas de este tipo de azúcares añadidos, también se los agregan. Los lácteos saborizados, entonces cualquier lechita que es de fresa, que es de vainilla, que es de chocolate, cualquiera de estas también están incluidas. Las salsas tipo catsup y también las que son como tal los aderezos. Entonces, aderezos que venden industrializados, que aderezo César, que aderezo Ranch, aderezo Chipotle, cualquiera de estos que sean embotellados industrializados, también les agregan azúcares añadidos. Entonces, para que cuando vayan al supermercado, se den una vuelta por este tipo de productos, verifiquen su información nutrimental e ingredientes y ahí van a observar que también les agregan azúcares. Los aderezos para ensaladas, entre otros productos. Entonces, desafortunadamente, la mayoría de los productos industrializados siempre van a traer azúcar añadida, porque también, aparte de la sal, es otro conservador que favorece su vida de anaquel. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente, por favor. Gracias. Y bien, bueno, pues ¿cómo identificar los azúcares añadidos en la etiqueta? Entonces, en algunos productos vienen como azúcares añadidos
A veces algunas marcas, para esconder la palabra azúcar añadida, la cambian por otro nombre de ingrediente. Entonces, de esta manera, pues si nos dicen dextrosa, maltosa, pues voy a decir, quién sabe qué será, y ni le ponemos atención. Pero este tipo de ingredientes o de nombres, esto es lo que representa el azúcar añadida. Entonces, podemos encontrarlos a través de los siguientes: dextrosa, maltosa, fructosa, jugo de caña, jarabe de maíz, néctar, jarabe de arce, melaza y pues como tal el nombre original, azúcar. Entonces, si el producto no dice azúcar añadida como tal, pero viene cualquiera de estos ingredientes, es lo mismo. Entonces, solamente es a modo de estrategia de la marca como tal pues para no espantar al consumidor o para engañarlo, decirle, pues de esta manera ni siquiera va a saber el consumidor si trae azúcar añadida o no, porque cambian únicamente el nombre, pues es el sinónimo únicamente. Entonces, para que de aquí en adelante puedan revisar sus productos, entonces, como les comentaba, por lo regular, aquellos refrescos o que mencionan que son productos light, no va a venir con el nombre de azúcar. Azúcar te va a decir 0 gramos, pero ya al momento de revisar los ingredientes, ya viene con la palabra fructosa o con la palabra de jarabe de maíz. Entonces, para que estemos al tanto. Y pues acá tenemos el ejemplo de la tablita, pues que es ahí donde debemos de revisar todos estos elementos. Ahí tenemos el ejemplo que un producto nos indica de azúcares añadidos trae 13 gramos. Este producto, por ejemplo, sí trae su nombre original como azúcar añadida, pero hay algunos que no. Entonces, esto ya va a depender del producto, no está generalizado. Y de esta manera, pues ya estaríamos concluyendo con el tema del día de hoy. Entonces, espero que haya sido de su agrado, que haya sido una parte interesante para ustedes y sobre todo que lo tomen como una forma de práctica para mejorar sus compras y a modo de recomendación, organicen sus tiempos de trabajo para que también no influyan en su alimentación diaria. Organizar el tiempo es un pilar fundamental para que podamos tener una correcta alimentación. Entonces, no siempre todo está perdido. Hay formas de mejorar nuestra alimentación. Hay que optar más por lo local, por lo que podamos comprar de forma natural que lo industrializado. Entonces, deben haber más cáscaras naturales y menos etiquetas, aparte de que la comida industrializada genera mucha más basura. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de productos y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Dalia. Sin duda alguna, un gran tema que seguramente cada uno de nosotros se ha sentido identificado al consumir de ellos. Así es que agradecemos mucho su participación. Vamos a esperar un par de minutitos más por si desean hacer alguna otra pregunta. Mientras tanto, voy leyendo la primera que nos están comentando. Dice así: ¿existe alguna evidencia científica de que quitar los dibujos, personajes, en los productos ultraprocesados realmente ayuda a disminuir su consumo en la población infantil? Claro, de hecho, contamos actualmente con lo que son las normas, entonces son las normas que rigen como tal digamos, a todas las empresas que traten todo este tipo de productos. Entonces, la norma 043 es la que también nos indica cómo debemos llevar una alimentación correcta. La alimentación correcta a base de nuestra principal guía, que es la del plato del bien comer, con el apoyo de lo que son también a base de la clasificación de los grupos, la clasificación de los grupos de alimentos. También como tal, lo que rige mucho a este tipo de empresas es que ya les especificaron qué pasos van a seguir con el tiempo para que vayan retirando este tipo de productos. Entonces, de inicio ya se está comenzando por utilizar lo que son los sellos. Entonces, si ya lo hemos visto en algunos productos, ya están los sellos que son muy utilizados, donde ya nos indica que si son elevados en azúcares, que si son elevados en grasas. Entonces, con el propósito de que ya el consumidor vaya verificando que ya no es lo mismo comer el producto a ciegas. Y también los pasos de que vayan retirando ya este tipo de personajes, y también sobre todo de que ya vayan también
retirando los personajes a base de los comerciales. Entonces, hay normas y es la 043 la que nos da este tipo de orientación. Por si la quieren consultar, únicamente la pueden googlear sin ningún problema y ahí pueden verificar este tipo de información. Muchísimas gracias, muy interesante la respuesta. A continuación, la siguiente pregunta que nos comentan es, ¿qué tipo de ejercicio recomiendan en el mejor de los casos, diario y cuánto tiempo? Lo general son 30 para iniciar, entonces también el ejercicio se va midiendo por tolerancia. Por tolerancia lo que vamos realizando. Si soy una paciente sedentaria que no está acostumbrada a realizar ejercicio, para iniciar puede ser la caminata, el trote ligero, el andar en bicicleta o la natación. Puede iniciar con 30 minutos para empezar a medir su tolerancia. Conforme vaya pasando las semanas, esto puede ser cada 15 días, podemos ir incrementando cada 10 minutos. Entonces, inicio tal vez mis primeros 15 días con 30 minutos a lo mejor de pura caminata. Pero cuando hablo de caminata, no quiere decir que es únicamente de que me traslado al trabajo o de que voy a comprar a la tienda o de que voy a dejar a mis niños a la escuela. Sí caminan, pero eso es parte de su rutina diaria, eso es su actividad física. El ejercicio es algo extra a lo que normalmente realizamos, por eso se llama ejercicio. Entonces, podemos tomar en cuenta ese tipo de ejercicios o de ejemplos para iniciar una vida activa, ya sea por la mañana o por la tarde. Lo importante es que comencemos con 30 minutos al día. Conforme vayan pasando 15 días, van incrementando 10 minutos hasta de tal manera de cubrir una hora, porque hay que saber que después de que pasan los 30 minutos es cuando el cuerpo ya empieza a utilizar la energía de reserva, que en este caso es la grasa. Entonces, los primeros 30 van a ser de calentamiento, pero si no estoy acostumbrada a hacer ejercicio, pues con eso puedo iniciar. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuándo, por ejemplo, las mermeladas dicen sin azúcar añadida, con qué las endulzan? Por lo regular utilizan lo que es el jarabe de maíz. El jarabe de maíz y la fructosa. Entonces, si pueden revisar en la información nutrimental o en los ingredientes, de ahí pueden verificarlo. Como les comento, no todas las marcas ni todos los productos están endulzados con el mismo producto, con el mismo ingrediente, pero por lo regular es el jarabe de maíz y la fructosa. Perfecto, muchísimas gracias. Nos comentan por acá, ¿el gluten va ligado a azúcares? No, el gluten es una proteína natural que está en los granos integrales, como es el caso del maíz, como es el caso de lo que es de avena, de amaranto, de trigo, linaza. Entonces, el gluten es una proteína. Entonces, una proteína, no es dañina, es dañina para aquellos que no son tolerantes a este ingrediente, pero para aquellos que no tengan ningún inconveniente o no presenten como tal esta enfermedad celíaca, se pueden consumir los ingredientes como tal, granos integrales, maíz, etcétera, sin ningún problema. Pero no, el gluten no es un azúcar añadido, es una proteína de origen vegetal y natural de este tipo de productos. Muchísimas gracias. Por acá nos comentan, ¿y si consumo jarabe de agave en lugar de azúcar? Es lo mismo al final de cuentas. Entonces, el grupo de azúcares es muy amplio. Incluye tanto azúcar de caña, azúcar de mesa, los chocolates, estos condimentos, por ejemplo, lechera, cajetas, miel. Al final de cuentas, todos esos son como tal carbohidratos simples. Entonces, carbohidratos simples, a ese le da este tipo de productos y como tal, los que debemos consumir más son carbohidratos complejos. Es decir, aquellos que sean granos integrales, que sean como tal verduras, que sean cereales, etcétera. Entonces, menos simples y más complejos, aunque también dentro de nuestros carbohidratos simples están las frutas y están las verduras, que esas sí son saludables. Entonces, sí, lo ideal sería que nuestra alimentación quedara un poco más reducida de azúcares extras. ¿Por qué? Porque de manera natural nuestros alimentos como frutas, verduras, cereales, ya tienen azúcares naturales, entonces ya no hace falta como agregar un extra a la dieta o a la alimentación diaria. Entonces, si podemos optar por reducir el consumo de azúcares extra, qué mejor.
Muchísimas gracias. Nos comentan por acá, ¿la soya en las latas de atún es mala? La soya. Bueno, Es correcto. sí, es que bueno, en teoría, pues si estamos comprando una lata de atún, no tiene por qué traer soya. Entonces, la soya es una leguminosa, entonces es un sustituto de, si estamos comprando un producto que es de origen animal, entre comillas, que es en el atún, debe traer 100% este ingrediente, que es el atún. Entonces, y si está agregando soya, es que casi reducen al 20 o 30% del ingrediente de atún y lo que resta de soya. Entonces, como tal, ya no es un alimento de origen animal. Entonces, aquí nada más es que nos están quitando más del ingrediente principal. No es que haya mucho problema, pero pues lo ideal es que si vamos a comprar atún, sea en su mayoría el ingrediente principal. Si quiero comer soya, pues mejor lo hago de forma casera y no a través de un producto enlatado. Muchísimas gracias. Por acá nos comentan, en caso de ansiedad por el querer comer este tipo de productos altos en azúcar, ¿qué opción saludable se podría recomendar? De inicio, pues hacer una limpieza total en nuestros anaqueles o como tal es en cocina o donde tengamos almacenados nuestros productos. Si tenemos en ese momento, si vamos a la despensa, a lo mejor a realizar cada 15 días o vamos a hacer el súper, ¿qué hacemos al comprar? Tal vez, como siempre, agarramos el helado, el yogur, las galletas, la botana por si se me antoja y demás. Entonces, al tener esta disposición de productos en casa, pues claro que lo vamos a tener de forma más cercana y vamos a caer en ese tipo de círculo vicioso de estarlos consumiendo constantemente. Entonces, lo primero es hacer la limpieza de nuestra despensa. Ya que tengamos una limpieza de despensa, hay que implementar en casa el consumo de más verduras, de más frutas y pues tenerlos a la mano. Algo muy práctico que se puede utilizar es el pepino rebanado, la jícama rebanada, la zanahoria rallada o rebanada. Entonces, también que como tal ya tenerla a la mejor preparada por si tengo en ese momento a la sensación de comer, puedo apoyarme de ese producto. Si de preferencia con cáscara para que les cause saciedad, porque a veces si la pelamos, le quitamos la cáscara y ya no permitimos que tener esa saciedad. Entonces, si puede ser con cáscara, mejor. ¿Podemos acompañar con qué? Pueden ser también con aceites con proteína, dentro de los que más se destaca son los cacahuates, son las nueces, son las almendras, pero también no porque sea una opción estos productos voy a comerme el cuarto o el medio kilo de cacahuates, no, o sea, solamente también la porción correspondiente, unas 12, 10 piezas dependiendo, y también cuando hablo de cacahuates, no es cacahuate el que ya viene en bolsita o el cacahuate japonés, es el cacahuate con cáscara, del que todavía se pela, e incluso pues para que tengamos la oportunidad o el tiempo para hacer algo en ese momento. Muchísimas gracias. Por acá nos comentan, ¿el maíz nos aporta fibra suficiente para consumir a diario? ¿Se le podría recomendar a un paciente que padece de estreñimiento? Claro, el maíz en sus diferentes presentaciones, entonces puede ser en presentación de tortilla, en totopos, el elote como tal desgranado, sí produce como tal fibra, pero también debemos de complementar con otro grupo de alimentos, entonces también fibra que forme una especie de gel en el intestino son las verduras, entonces debe ir acompañado, no solamente siempre casarnos con un producto. Entonces, todo lo que sea directamente de la tierra también nos va a aportar fibra. Entonces, frutas, verduras, cereales, leguminosas, son los 4 grupos principales que nos aportan fibra. Aquí lo importante es el complemento. Entonces, incluyan también más verduras, de preferencia más crudas que cocidas o una combinación de ambas para evitar este tipo de problemas. Pero sí, sí podemos incluir maíz en nuestra alimentación diaria, solamente que pues como siempre de manera moderada. Muchísimas gracias. Y por último, nos comentan que si consumir una fruta o verdura en exceso es dañino. Todo va a depender del tipo de padecimiento actual. Si consideramos que es un paciente sano, que no tiene ninguna alteración metabólica como glucosa elevada y demás, entonces consumir fruta y verdura de manera diaria, claro que es la mejor opción. Aquí lo que depende es la cantidad. Entonces, no por consumir fruta quiere decir que me voy a comer 4 manzanas diarias, no. Aquí también depende mucho de la cantidad. Entonces, todo paciente, toda persona tiene requerimientos
alimentos diferentes. Tal vez una persona solamente requiere 2 porciones de fruta, alguna nada más requiere 2, alguna nada más requiere una. Entonces sí, son alimentos buenos, saludables, ricos en vitaminas, en minerales y en agua, pero todo tiene su cantidad. Pero si consumen entre unas 2 o 3 raciones al día, eso nos puede favorecer bastante. Muchísimas gracias, pues muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy. Y es muy importante comentarles que nuestra doctora se encuentra atendiendo a través de Mi Doc Online, un gran beneficio que en este caso su empresa les está otorgando. Así es que los invitamos en este momento que agenden una consulta con nuestra especialista Dalia Morales San Juan, quien ella atiende los fines de semana, sábado y domingo, y que justamente en ese momento tiene disponibles consultas en este fin de semana. Así es que si les gustó este tema, si les gustó cómo está nuestra nutriólogo apoyando y dando la información correspondiente, pues bien, los invitamos en este momento que agendemos una consulta. Nos vamos al módulo de nutrición y en este caso debemos de elegir a la doctora Dalia Morales San Juan. Doctora, muchísimas gracias nuevamente y le invito por favor a que nos recuerde los horarios de atención que tiene con Mi Doc Online los fines de semana. Le voy a agradecer muchísimo. Claro, los días de atención son sábados y domingos de 9 de la mañana hasta 8:30 de la noche. Entonces es importante que agenden en los horarios que se encuentren disponibles. Es correcto. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por asistir, por ser parte de la familia de Mi Doc Online. No olviden este gran beneficio que su empresa le está otorgando, dependiendo de los módulos contratados, y los invitamos a que agenden esta consulta, a que den de alta a 3 personas que ustedes elijan para que también tengan acceso a estas consultas gratis con los especialistas que la empresa haya contratado referente a los tipos de módulos. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias. Los esperamos próximamente. Ya estamos listos para el mes de junio. Ya tenemos un taller y ya tenemos un webinar. Estén al pendiente o bien pregunten con la persona correspondiente para que les dé dicha información. Y nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, que estén muy bien.